Creo que hay que reconocer que lo que diferencia a los países subdesarrollados de los países desarrollados es su calidad de infraestructura. Y lo que está faltando en Lima y en todo el Perú es tener mucho mejor y más infraestructura. En el caso de Lima en particular, el teleférico, por ejemplo, que ayudaría muchísimo al cono norte para transportarse todos los días, las obras de pavimentación, las obras de agua, en el caso de San Juan del Lurigancho, por ejemplo, son realmente inconcebibles que no estén pues a la altura de lo que podríamos tener. Creo que el burocratismo y la permisología, creo que la corrupción han contribuido a que estas obras no se puedan desarrollar en forma más adecuada. Y en ese sentido, el Colegio de Ingenieros y el Consejo Departamental de Lima, que presido, vamos a pronunciarnos al respecto de tal manera de poder contribuir a que las obras se desarrollen con mucho más fluidez. Exactamente, pero también pues yendo pues a Lima, sin ir muy lejos, en la zona de Lima Este, la línea 2 del metro de Lima que tiene más de 10 años y que todavía no termina. Se habla de que ya en el 2022 van a presentar pues algunos avances. Y la gente se pregunta quién es el responsable y cuál es la solución, señor Benavides. Bueno, los responsables son las entidades del Estado y en muchos casos porque las licitaciones son observadas por alguno de los postores, cosa que definitivamente tampoco está bien. Y en ese sentido, la ley de contrataciones del Estado tiene que ser revisada y el Colegio de Ingenieros va a hacer planteamientos para agilizar esa ley y que no se paralicen las obras. Pero, por ejemplo, el caso del agua en Lima es responsabilidad pues de Sedapal y que seguramente también tiene sus limitaciones por temas de permisos y por temas burocráticos, pero que tenemos la necesidad de tener mejores servicios de agua y desagüe en la ciudad de Lima. Y eso mismo se aplica para el transporte, que tiene que ver con la Municipalidad de Lima, pero la Sutran y todos estos organismos del Estado que tampoco contribuyen a que se desarrolle más rápidamente. Yo tuve una entrevista hace poco con respecto al teleférico y creo que el teleférico es una de esas cosas que también puede contribuir a que haya una mejora en el transporte público en Lima. Así es, bueno, sería una excelente solución. Ahora, si hablamos del norte, la reconstrucción con cambios, se tuvo que hacer ahí un cambio de gestión y que sea de gobierno a gobierno y se le dio la obra a los ingleses. ¿Es esta una solución? ¿No tenemos ingenieros aquí en nuestro país? Claro que tenemos ingenieros de nuestro país. El talento que sale de nuestras universidades estupendas, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi alma mater, hay y en provincias igual. Claro que hay. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto que para evitar tomar responsabilidades, los funcionarios públicos prefieren una obra que sea manejada de gobierno a gobierno y no tener que preocuparse de la Contraloría y de toda esta maraña burocrática. Por eso es que la ley de contrataciones del Estado tiene que mejorarse para que el talento de nuestro país que existe y que es realmente valorado en otras partes del mundo pueda trabajar. Yo creo que el burocratismo es lo que nos está entorpeciendo y vamos a hacer planteamientos en ese sentido. Así es, pero también yo quiero pues poder contarle sobre las irresponsabilidades que ha detectado la Contraloría. 200 irresponsabilidades por estas obras paralizadas y bueno, 65 en funcionarios públicos y 74 de ellas son de carácter penal. El trabajo que hace la Contraloría debería ser mucho mayor, deberían tener mucho más capacidad de fiscalización para que detecten problemas cada vez que hay una obra grande e importante en nuestro país. El Perú y cualquier país es como una máquina. Todos aportamos a que en el Perú las condiciones sean mucho mejores. Y la Contraloría también tiene que hacer su trabajo, pero las municipalidades, tanto distritales como provinciales,
los gobiernos regionales, el gobierno nacional, los ministerios también tienen que ser eficientes, y es en ese sentido que nosotros vamos a continuar llamando la atención de la opinión pública para que pongamos fuerza e insistamos en que nuestros funcionarios públicos tienen que contribuir. El Colegio de Ingenieros, como un ente técnico, va a pronunciarse al respecto de muchos de estos proyectos. Así es, y ahora sigo con la entrevista, pero quiero entrar pues a un tema fundamental que pues usted conoce muy bien. La minería, caballito de batalla en esa reactivación económica en el 2021. Y bueno, hemos cerrado ayer una buena noticia, ¿no? De que la minera MMG Las Bambas ha reiniciado nuevamente las operaciones. ¿Cuál es su visión, señor Benavides, del trabajo que debería hacer a partir de ese momento 2022 el ministro de Economía Pedro Franque, el ministro que tenemos también de Minería, frente a reactivarnos económicamente y aprovechar el superciclo de los metales para buscar crecer como país? El Perú ha sido bendecido con recursos naturales. No hay derecho que en el Perú no pongamos en valor todos esos recursos que se nos han dado y que están ahí para la exploración, para la construcción, para la explotación y por supuesto la venta de los minerales. La industria minera es una industria que descentraliza nuestro país, que es tan necesario porque el centralismo que nos agobia, por supuesto que genera mucha frustración, especialmente en las zonas altoandinas de nuestra patria. Yo tengo gusto que finalmente se haya arreglado el tema de las Bambas, ojalá que sea en forma permanente, pero tenemos muchísimos proyectos que poner en valor. Tenemos 53.000 millones de dólares en inversiones mineras que están paralizadas, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas. Eso reactivaría la economía del Perú, generando 2.3 millones de puestos de trabajo en este momento que tanto se necesita. Sinceramente, yo no entiendo por qué es que no se da mayor impulso. Y por supuesto, ni una mención a la minería informal, esa minería que no es fiscalizada, que no cuida el medio ambiente y que por supuesto nos genera una imagen muy negativa al sector minero formal de nuestro querido Perú. Así es, incluso recuerda usted que el año pasado se pidieron facultades en materia tributaria por parte del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, para buscar de que las mineras paguen mucho más impuestos, pero la pregunta nacional era, ¿y qué hay con la minería informal? A los formales se está buscando este impuesto a la sobreganancia, ¿y qué hay con la informal que está acabando con la naturaleza, que tiene problemas de delincuencia, prostitución infantil, terribles problemas, pero nadie hace nada, y mucho menos en este gobierno? Bueno, con el debido respeto, el señor Franque dijo que le hincaba el hígado por ver un carro Lexus en las calles, y no le hincó el hígado cuando se paralizó las Bambas y no tuvimos todos esos recursos que tanto hubiesen ayudado para la educación, para la salud, para la infraestructura básica. Sinceramente creo que las prioridades del ministro de Economía no están bien puestas. Ahora, si hablamos más que la crítica, por favor, de la solución que usted podría brindar como experto en el tema minero, ¿cómo hacemos que vengan más empresas? Un poco difícil luego de este panorama político, ¿no?, de bastante confrontación por parte del pueblo peruano y las comunidades. ¿Cómo hacemos de que las mineras pongan los ojos en la riqueza peruana que tenemos? Entendamos que en el Perú, del 100% de la inversión privada en minería, mucho de eso es inversión nacional, de peruanos. Claro que es importante que venga la inversión extranjera, que trae nuevas tecnologías y nuevos procesos. Para eso necesitamos estabilidad política y estabilidad jurídica. 2 gabinetes en 6 meses, cambios de ministros en 2 oportunidades, en el caso del Ministerio de Energía y Minas. Eso no contribuye a esa estabilidad que tanto se necesita, y por supuesto las críticas que se reciben al sector minero formal tampoco ayuda. Yo creo que el gobierno del presidente Castillo tiene que darse cuenta que una forma de reactivar la economía del Perú y generar riqueza para todos los peruanos es poner en valor nuestros recursos naturales.
Así es, incluso recuerdo cuando usted viajó, el presidente Pedro Castillo con el ministro Ceballos y Pedro Franque a Estados Unidos, esta gira, digamos, internacional, y tuvo palabras positivas, y tuvo diálogos con grandes empresarios, pero luego tuvimos la avalancha de problemas políticos y eso quedó en cero. Ahora, siguiendo con el tema también de la crítica que hace el pueblo peruano con la minería, y yo quiero que usted pueda responder este mito. Se dice que hay un sector minero que no es responsable, pues hablamos de la minería formal, que destruye parte de la naturaleza o que ellos se enriquecen mientras el pueblo se empobrece. ¿Cómo logramos un equilibrio de una minería responsable, por favor? La industria minera moderna y responsable es una minería que cuida el medio ambiente, que respeta a las comunidades y que genera mucho valor al Perú. Representa más del 10% del Producto Bruto Interno, representa más del 16% de la inversión privada en nuestro país, representa más del 60% de las exportaciones de nuestro país y representa más del 50% del consumo de energía eléctrica en nuestro país. Son cifras enormes para la economía peruana. La minería informal, esa minería no la tenemos ni siquiera registrada en los libros de nuestro querido Perú. Y es en ese sentido que ustedes me dan una oportunidad al preguntarme por la industria minera de expresarme y transmitir estas cifras que muchos peruanos seguramente no conocen y no valoran. Yo creo que el Perú no puede vivir de espaldas a la sierra, porque en la sierra es donde están la mayor cantidad de los recursos naturales y donde hay mayor cantidad de pobreza. El Perú tiene que poner en valor nuestros recursos minerales en favor de todos los peruanos. Así es, y bueno, cierro con esta pregunta porque muchos partidos políticos están pidiendo un cambio de gabinete, principalmente por el problema que tuvimos con la minería de Las Bambas. Su argumento es que la ministra o la premier Mirta Vázquez tiene un discurso antiminero y lo dijo, ¿no? Ella incluso en el Congreso citando a Máxima Acuña. ¿Cree usted que es necesario para reactivar la economía, para cambiar los aires, para cambiar la imagen que tenemos como país ante el mundo, un cambio de gabinete ministerial, comenzando también por la Premier? Con el debido respeto de la primera ministra, ella es una conocida antiminera, ha trabajado mucho con el señor Marco Arana y con la ONG Grufides en contra del desarrollo minero en Cajamarca particularmente, pero en todo el Perú. Cuando él ha ido a Ayacucho y irresponsablemente dijo que había que cerrar 4 minas porque tenían un plan de cierre, eso es un mecanismo de medioambiental, no es un compromiso de cierre, y ella pretendió cerrar 4 minas, lo único que demostró es que ella sigue con ese talante antiminero y lamentablemente, si es que queremos reactivar la economía, con ese tipo de discurso y ese tipo de mensaje no vamos a ninguna parte. O sea, en síntesis, sí debería haber un cambio. Es cuestión de que si es que el gobierno del señor Castillo quiere ser exitoso y quiere reactivar la economía, quiere tener recursos para la lucha contra el COVID, los temas de salud, y si quiere tener recursos para carreteras, electrificación rural, para poder financiar todos los proyectos del Estado, pues creo que tiene que promover la minería, y la persona indicada para promover la minería no es la primera ministra. Muy bien, muchas gracias, me quedó clarísimo. Entonces, Roque Benavides, decano del Colegio de Ingenieros de Lima. Muchas gracias y muy buenas noches por la entrevista. Muy buenas noches. Muy bien, señores, 8:47, es momento de abrir las líneas telefónicas, hay muchos temas que podemos tocar.